Hola, mi nombre es Juanita Bejarano y soy la tutora que los va a estar acompañando en su proceso académico. El día de hoy vamos a trabajar sobre el marco de referencia. Entonces, vamos a mirar específicamente qué es el marco de referencia, vamos a hablar de cuáles son esas funciones del marco de referencia, cuál es la relación entre el marco de referencia, el planteamiento del problema, las hipótesis, la metodología y claramente cómo vamos a apoyar todas nuestras conclusiones y la manera en cómo estamos dando cuenta de los objetivos planteados. Entonces vamos a empezar a mirar un poquito de qué se trata esto. El marco de referencia básicamente tiene que ver con la manera en cómo nosotros sustentamos todo lo que hemos planteado en el estudio que de alguna manera nos permite articularlo con la pregunta-problema y los objetivos. También tenemos que atender si es factible lo que estamos realizando y si cobra una relevancia en el contexto. Así que en el marco de referencia vamos a exponer esas teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes de lo que hemos planteado en nuestro problema de investigación. Así que vamos a empezar a describir de manera coherente todos estos aspectos que ya hemos planteado previamente, como lo podemos observar aquí en este proceso de investigación. Como lo estaba mencionando, tenemos la identificación, la delimitación, la definición ¿de qué? Del problema de investigación, ¿vale? ¿Qué es lo que nos lleva a respondernos qué es lo que estamos investigando? Posteriormente, cuando ya tengamos claro cuál es nuestra pregunta-problema, como la que observamos aquí, por ejemplo, cuáles son las características psicosociales de los estudiantes con bajo promedio académico, entonces ya cuando la hemos identificado, vamos a empezar a mirar cuáles son esos conceptos que tenemos que empezar a identificar, las teorías que respaldan estos conceptos y estos constructos teóricos que tenemos aquí, asimismo mirar cuáles son esas teorías que nos van a empezar a apoyar las hipótesis y las variables del estudio o las categorías de análisis que tengamos. De manera que, si nos damos cuenta, nosotros estamos haciendo una revisión constantemente de esos aspectos que nos hemos propuesto en un primer momento. Así pues podemos empezar a enfatizar en aquellos elementos, las características de los constructos teóricos que vamos a empezar a sustentar. Sigamos. Entonces, luego de que nosotros hemos hecho esa primera revisión, ¿cierto? Atendiendo a estos constructos teóricos, pues seguimos indagando sobre qué existe en la literatura y qué es lo que está apoyando mi formulación del problema. Para eso, entonces, nos vamos a 3 marcos específicos, que es lo que nos va a especificar la guía de trabajo que tenemos. Vamos a mirar cuáles son esos marcos entonces. Tenemos el marco conceptual, como lo podemos ver, tiene que ver con el apoyo a los constructos, ¿cierto? Que tenemos para empezar a definir nuestros aspectos que ya hemos resaltado en el planteamiento del problema. Posteriormente, vamos a empezar a indagar sobre las teorías, ¿cierto? El marco teórico es aquel que va a profundizar sobre las teorías, sobre la bibliografía que va a apoyar todos los aspectos, que van a dar cuenta de la manera en cómo se ha ido estudiando ese fenómeno en particular. Y posteriormente tenemos el marco empírico, que el marco empírico es muy interesante porque aquí nos va a empezar a abrir un poco la perspectiva ya propiamente para la metodología también. Entonces, como lo vemos aquí, vamos a empezar a indagar sobre la población o la muestra que tenemos, qué tipos de investigación, qué diseño de investigación vamos a seleccionar para responder nuestra pregunta de investigación, de qué manera los autores han recolectado la información, de qué forma lo han hecho, y para esto seguramente también tendremos que indagar cuáles han sido los instrumentos que han utilizado, por ejemplo. Entonces, ese marco, como lo denominamos aquí, marco empírico, nos va a permitir detallar esos aspectos que vamos a retomar en nuestra metodología.
¿vale? Asimismo, vamos a encontrar dentro de este mismo marco posiblemente el procedimiento que se utilizó para llegar a los resultados obtenidos. Entonces, en ese orden de ideas, el marco empírico nos va a ampliar información para saber cómo se investigará y asimismo saber cómo vamos a ir desarrollando nuestra investigación atendiendo a una rigurosidad metodológica. En ese orden de ideas nos estamos dando cuenta que el marco metodológico va a ir acompañando diferentes fases de nuestro planteamiento del problema. Entonces, dependiendo también de si nuestra investigación es cualitativa o cuantitativa. Si es cualitativa, lo que proponen algunos autores es que podemos empezar a hacer una construcción en la medida en que vayan pasando diferentes fases de la investigación. Si es cuantitativa, nos dicen puede ser en la primera fase y usted luego va alimentando la consecución de los datos y demás con esta literatura. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, podemos ver que el método científico nos permite tener como una primera sombrilla en donde nosotros estamos observando la literatura con detenimiento. ¿Para qué? Para hacerle seguimiento a nuestros objetivos, a nuestras variables de estudio o categorías de análisis y vamos caracterizando el problema y dándole sentido a partir de una serie de teorías y una serie de conceptos muy precisos para finalmente tener un consenso en el momento en que ya hayamos tenido nuestros datos y estemos analizando los resultados. En este sentido, ahí el diseño metodológico cobra una importante relevancia por cuanto ya hay una sustentación a nivel teórico que me empieza a dar cuenta de todo ese análisis de la información que yo ya he realizado y en cierta medida la manera en cómo yo ya empiezo a darle coherencia a ese planteamiento del problema inicial y coherencia a la respuesta que yo le estoy dando a mis objetivos. Entonces, siguiendo con esta idea, vamos a precisar algunos aspectos de este marco metodológico, de acuerdo a lo que se nos plantea en la guía de trabajo. Entonces, el marco referencial. Tenemos un marco conceptual que define los conceptos relevantes, variables de estudio o categorías de análisis, porque esto depende también del tipo de diseño, para comprender la situación o el problema a trabajar. El marco teórico describe las teorías o los modelos que fundamentan ese fenómeno de estudio que hemos seleccionado y le da cuenta de la problemática que nosotros estamos profundizando. Y el marco empírico tiene que ver con eso último que les mencionaba sobre la manera en cómo nosotros vamos sintetizando los hallazgos que se han obtenido de la información, la manera en cómo los autores han seguido una metodología, el procedimiento y la forma en cómo ellos han llegado a unos hallazgos específicos. En este orden de ideas vamos mirando cuáles son esos antecedentes de la literatura que nos permiten a nosotros también sustentar de diferentes determinaciones que hayamos hecho en nuestro proceso investigativo. Entonces, ¿por qué fue que seleccionamos determinada muestra? ¿Por qué fue que seleccionamos determinados instrumentos? ¿Por qué fue que hicimos determinado procedimiento? Todo esto puede ir sustentado efectivamente a partir de ese marco empírico. Y lo mismo con las teorías que sustentan nuestro fenómeno a trabajar. Bueno, ustedes tendrán sus cartillas, tendrán los tutores, estamos todos dispuestos para colaborar y seguir profundizando sobre el tema. Si tienen dudas, es importante que se las planteen a sus tutores y se sigan profundizando sobre esta información en la bibliografía correspondiente. Muchísimas gracias.